Episodio número 13. 6 consejos para iniciarse en el fototrampeo, parte 2. ¿Qué pasa, naturalista? Esto es Cuaderno de Campo, el podcast de naturaleza y fauna salvaje de la península ibérica. Y aquí hablaremos sobre naturaleza, ornitología, rastreo de fauna, fototrampeo, grabación de audio y observación de fauna salvaje, entre otros muchos temas. Y siempre con un enfoque naturalista y con el objetivo de divulgar la riqueza de nuestros ecosistemas naturales. Yo soy Iván Vega y este es un cuaderno de campo sonoro. Bienvenidos. Muy buenas, amantes del campo y demás naturalistas. ¿Cómo estamos? Seguramente bien. Venga, pues vamos a empezar con el episodio número 13 del podcast. Ayer llovió, por fin. No sé cuántos días llevaba sin llover y cayó una pequeña tormentita. La verdad es que, bueno, están los caminos pues bastante enfangados. Vino bien, aunque fue corto, porque podría haber estado lloviendo así bastante rato. Y esta lluvia pues tampoco es que solucione nada. Pero un ligero respiro a la situación que tenemos pues no viene mal. Y te tengo que pedir un poco disculpas porque en la parte 1, o sea, en el anterior episodio, que era sobre 6 consejos para iniciarte en el fototrampeo, pues bueno, sin darme mucha cuenta, te pones a hablar. Y estos episodios, este podcast, te recuerdo que es un podcast sucio, que le dicen. O sea, sé que yo lo grabo directamente en el móvil. Le pongo un poco de musiquita al principio y al final, monto los segmentos, nada, poca cosa. Y lo subo a Anchor, que es el servidor o el servicio web que aloja este podcast. Y aquí pues no tengo mucho control del tiempo, o sea, no puedo yo cortar a saco, editar y demás. Simplemente pues yo voy grabando. Ya lo he explicado que estos episodios los grabo normalmente los sábados por la mañana, que salgo un ratito pues a campear un poco cerca de mi casa. Y bueno, pues en el anterior episodio me fui a casi 37 minutos de episodio, dando la chapa sin parar. Y bueno, no, en principio no quiero hacer los episodios tan largos, porque no quiero que se conviertan en un suplicio a la hora de escucharlos. Así que pues intentaré que no vuelva a suceder. Y últimamente estoy grabando los episodios cerca de mi casa, junto al río Llobregat, que es un río que está en la provincia de Barcelona y que desemboca en la parte sur de la ciudad de Barcelona. Y os explico, ahora mismo acabo de llegar a la zona donde solía grabar, que es como una pequeña orilla, playita, y bueno, pues cosas de las tormentas. Me he encontrado todo lo que es el río, que baja con bastante más agua, porque claro, ha estado lloviendo en toda la cuenca. O sea, el río, esto ya es la parte casi final, y ha estado recogiendo agua pues de todas las partes, de todas las cuencas superiores. Con lo que la playita donde me solía poner, o la orilla donde me solía poner este ratito a grabar, no existe. Está totalmente inundada. Y el acceso, que es lo interesante, pues está lleno de fango. Y me he encontrado pues un par de rastros de animales que supongo que habrán bajado o venido a beber agua. El primero pues de jabalí, ¿vale? Está bastante lleno de pisadas de jabalí. Y el segundo pues podría ser de zorro. Podría ser de zorro, tiene pinta de ser de zorro, ¿vale? Yo he pensado en perro, pero luego, por la forma de la huella, yo creo que es de zorro, ¿vale? Y todo en una misma noche, porque llovió ayer a última hora, a las 7 o a las 8 de la tarde. O sea que bueno, ya para empezar la mañana, un par de rastros para la saca. Y bien, pues antes de empezar con esos 6 consejitos, parte 2,
sobre la instalación, o bueno, sobre el fototrampeo, más que sobre la instalación. Pues te quiero recordar que el domingo pasado, como ya dije en el anterior episodio, envié el primer correo de mi newsletter que se llama Notas de Naturaleza, ¿vale? Y se puede encontrar en Substack, que es un servicio de newsletters, ¿vale? Allí entras y te puedes suscribir. La dirección es notasdenaturaleza.substack.com. Substack es como suena, SUBTACK, ¿vale? Y bueno, simplemente eso, recordarte que el domingo pasado envié el primer correo y esta newsletter, pues sobre todo es una pequeña curación de contenidos, una selección de contenidos y de enlaces interesantes sobre la temática, sobre naturaleza, fauna salvaje ibérica, rastreo, fototrampeo, o sea, todo lo que yo voy recopilando durante un mes que me parece interesante que veas o que leas o que tengas, pues lo recopilo todo en un mail y una vez al mes, en principio, ¿vale? Que estoy planteando si hacerlo una vez cada 15 días, pero bueno, esto me generaría a mí más trabajo y más estrés. En principio es una vez al mes. Te lo envío al correo, ¿vale? También incluyo un podcast que me haya parecido interesante, un vídeo que me haya parecido interesante sobre la temática, una recomendación de un libro y una recomendación de equipo naturalista. Así que ya sabes, si quieres recibir una vez al mes el contenido naturalista seleccionado más interesante de ese mes, pues suscríbete a la newsletter notasdenaturaleza.substack.com. Decirte que el enlace, si no quieres teclearlo, pues lo puedes encontrar también en el canal de Telegram, que allí tenemos una comunidad de 600 personas ahora mismo, que se llama Canal de Naturaleza y Fauna Salvaje Ibérica, y allí también comparto enlaces casi a diario interesantes también, de todo un poco, pues todo lo que a mí me parece interesante lo comparto allí para que no te pierdas nada. Y bueno, al final también pues se crean conversaciones también que son chulas en los comentarios. Pues allí también te dejaré el enlace de la newsletter, ¿vale? Y poco más, venga, empezamos con el episodio. Venga, consejos para iniciarse en el fototrampeo parte 2. Y vamos con el consejo número 1. Deja la cámara instalada un tiempo mínimo de 2 a 3 semanas. ¿Vale? Y esto porque lo comento o porque os lo explico. Pues bien, una de las cosas o uno de los sentidos más desarrollados que tienen los animales salvajes es el olfato, ¿vale? La vista también, pero el olfato es súper importante. ¿Y qué pasa? Que una cámara trampa que has tenido en casa huele a persona, pero una cosa exagerada, ¿vale? Y claro, montar una cámara trampa y dejarla 2, 3, 4 noches, el olor humano pues no se acaba de ir, la verdad. Cuesta de irse. Y donde hay olor humano, los animales pues no se acercan o por ahí no pasan, ¿vale? Cuando ellos van por una senda camino de algún sitio y les llega por el aire ese olor, pues se dan media vuelta o escapan corriendo, etcétera, o no confían. Entonces, mi consejo es que dejes mínimo de 2 a 3 semanas la cámara instalada para obtener resultados interesantes, ¿vale? Porque poco a poco, también si llueve, la cámara pues se moja, se va eliminando ese olor de tus manos, de tu casa, de la mochila donde ha ido. Y cada vez está la cámara más integrada en donde está colocada, pierde todo ese olor y por lo tanto pues deja de ser un punto que los animales pueden reconocer como que podría haber peligro y llega un momento en que no la tienen en cuenta, o sea, es como si no existiera. ¿Vale? Entonces, ya sabéis, mínimo de 2 a 3 semanas. Contra más tiempo, mejor también te digo, ¿eh? O sea, yo he llegado a tener cámaras instaladas pues casi 3 meses. Cada semana o cada 2 semanas me acercaba a revisar y allí estaba la cámara. Tocaba lo mínimo o muchas veces un truco también es tocarla con guantes para no dejar dolor.
y a seguir funcionando. Consejo venga número 2. Vigila mucho o ojo con los escenarios que tengan altos contrastes, es decir, un sitio donde pueda en algún momento del día dar el sol y tenga una zona o una parte de la escena con mucho sol y otra parte de la escena con sombra, ¿vale? ¿Y esto por qué? Pues porque, bueno, las cámaras trampa no son cámaras de fotografía al uso, son los sensores que tienen, pues no tienen grandes rangos dinámicos, o sea, no son sensores de muchísima calidad, porque si no una cámara trampa pues valdría un dineral. Y normalmente estos sensores, pues cuando hay un alto rango dinámico, que esto quiere decir que hay zonas con mucha luz y zonas con poca luz, pues no suelen ser resolutivas y entonces o la imagen que graban acaba saliendo muy oscura o la imagen que graba acaba saliendo muy clara y no te acaba sirviendo, o hace un término medio y la parte oscura no se acaba de ver bien y la parte clara sí, pero la animal parece la oscura. Bueno, mil razones. Entonces es mejor montarlas o en sitios que estén casi siempre iluminados o que estén casi siempre en sombra, pero que sean constante la luz. Y entonces en esta manera de explicaroslo o en este punto os quiero decir que siempre hay que evitar las orientaciones este-oeste, es decir, las salidas y las puestas de sol. Y para eso va bien también a veces llevar una brújula para saber hacia dónde tienes orientada la cámara. O sea, yo recomiendo llevar una brújula o si tienes un reloj con brújula, pues utilizarlo. ¿Por qué digo esto? Pues evidentemente porque cuando sale el sol o se pone, la luz incide directamente sobre las cámaras y esto pues genera grabaciones de baja calidad, porque la luz al dar en la lente pues genera destellos, genera sobreiluminación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces las imágenes pues no ofrecen calidad o ofrecen poca calidad, y lo importante de esto es que esto sucede a la salida del sol, a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde o de la primera de la noche, que es cuando uno de los picos de actividades más importantes de la fauna salvaje, ¿vale? Entonces, claro, esto es un problema porque cuando es más fácil que grabes fauna salvaje, si tienes la cámara mal orientada y te genera destellos o deslumbramientos porque el sol incide directamente sobre ella, pues ya sabéis lo que pasa. Te pasa por allí delante un animal interesante y lo graba mal o no lo graba o etcétera. Así que evita orientaciones este-oeste. Venga, consejo número 3. Y este va sobre la colocación de la cámara. Vigila la altura a la que colocas la cámara y la inclinación, ¿vale? Y esto también dependerá de las especies que quieras grabar. Si colocas la cámara a una altura media-baja, pues bueno, estás intentando, o en principio sería la posición óptima para grabar mamíferos varios o mamíferos medianos, como podrían ser jabalís, corzos, ciervos, zorros e incluso jinetas garduñas. Y si la instalas en la parte baja de un tronco, por ejemplo, ya casi tocando con el suelo, pues esto estaría más enfocado a grabar pues todo tipo de reptiles o pequeños mamíferos, como podrían ser pues erizos, roedores y demás, ¿vale? Y entonces sobre este consejo, normalmente yo lo que hago es coloco la cámara trampa con la cinta que suelen traer, porque bueno, pues es bastante cómodo hacerlo así. Luego, por seguridad, como ya expliqué en el episodio anterior, le coloco una cadenita para disuadir robos, que no evitar. Que si no lo tienes claro el concepto este que expliqué, pues te animo a que te escuches el episodio anterior en el que explico la diferencia entre disuadir un robo y evitarlo, ¿vale? De cámara trampa. Y lo que también a veces hago, porque es bastante más rápido,
de hacer es, en vez de utilizar la cinta, si el diámetro del tronco no es muy bestia, pues utilizo bridas de color negro, ¿vale? Porque se coloca mucho más rápido, la puedes fijar con mayor sujeción al tronco, colocas un par de bridas negras, le vigilas la inclinación de la cámara, ¿no? Un poquito a dónde está enfocando y demás, y arreando, ¿vale? Lo que sí que te recomiendo, lo que sí que te digo que no hagas nunca es atornillar la cámara al tronco, ¿vale? Porque estas cámaras muchas vienen con una pequeña base para atornillar a madera, entiendo, o a cualquier otra cosa, pero bueno, yo no considero que el árbol se merezca que le metas 3 tornillos ahí para sujetar tu cámara trampa. Así que por favor no atornilles tu cámara trampa a ningún árbol. Seamos naturalistas ejemplares. Venga, consejo número 4. Y este consejo es más bien un truquito y viene bien para grabar alguna especie. Y es que hay compañeros que este truquito lo utilizan, a mí me lo explicaron y funciona, ¿vale? Cuando las cámaras trampa están colocadas en sendas de paso o en zonas donde pasa la fauna, pues viene bien a veces ahí delante de la cámara colocar una piedra grande o un tronco grande, ¿vale? Y esto pues ayuda a que algunas especies, como podrían ser por ejemplo zorros y garduñas, que suelen marcar sus territorios y que son animales que además marcan en zonas del camino pues que se ven, que sobresalen, que son altas y tal, pues vean esa piedra como un sitio ideal para dejar allí su caquita y se paran justo delante a marcar, ¿vale? Y esto funciona, esto se ha comprobado. O sea que este truco, apuntárolos, ¿vale? Y queda entre nosotros. Poner una piedra o poner un tronco delante de la cámara trampa funciona para grabar a zorros y garduñas. El tronco también funcionaría como posadero, para grabar, depende de qué tipo de ave. Y como anécdota, pues os puedo explicar que yo monté una vez mi pedazo de Browning, a los primeros meses de tenerla, enfocando a un árbol que estaba inclinado, caído, ¿no? O sea, se veía había como un pequeño paso, un pequeño pradito, y a la vez había allí un tronco inclinado en donde yo creí que este podía ser una buena zona para, bueno, pues por si se posaba allí algún ave o se paraba allí algo, grabarlo. Pues al final tuve suerte, grabé de todo en aquel paso, grabé jabalí, tejón, jineta, por allí pasaban muchos tipos de animales, pero un día, a plena luz del día, pues la cámara se activó y me grabó a un gavilán desplumando a una pequeña ave que yo creo que era un mirlo, ¿vale? Y estuvo en escena pues 20 segundos, los suficientes o menos, incluso puede que 15, para poder grabarlo y bueno, disfrutar, entre comillas, de ese momento, ¿no? En el que el gavilán acaba de cazar un pequeño pájaro y está allí empezando a desplumárselo para comérselo. Si me acuerdo, que me voy a acordar, en las notas de este episodio, en el blog que se llama cuadernodecampo.wordpress.com, creo que era, sí. Os dejaré el enlace al vídeo del que os estoy hablando, ¿vale? Que lo tengo subido a YouTube, del gavilán desplumando a un pequeño ave en un tronco. Consejo número 5. Revisa las cámaras mínimo una vez cada 2 semanas, ¿vale? Hay gente que no lo hace, hay gente que las deja instaladas y se va un mes o un mes y pico y vuelve a ese tiempo. O hay gente que no se aguanta y en 24 o 48 horas está allí. Esto no te lo aconsejo que lo hagas por el tema de los olores, pero bueno, como mínimo una vez cada 2 semanas, una vez a la semana también estaría bien. ¿Y por qué te explico esto? Pues mira, por varias razones. Primero, porque en el episodio anterior expliqué que a veces podrías instalar la cámara en un sitio que tú crees que es perfecto, pero resulta que hay un árbol, una rama o unas plantas que tú no contabas con ello
ha hecho viento y te ha activado la cámara, pero vamos, un montón. ¿Qué pasa? Si tú crees que la tienes instalada en una buena zona, pero vas a revisarla y tal, pues te percatas de esto y primero seguramente te habrás quedado sin pilas o sin tarjeta, ¿vale? La tarjeta estará llena de vídeos de árboles moviéndose o de ramas moviéndose y las pilas gastadas. Entonces, pues te da la oportunidad de cambiar, de cambiar pilas y tarjetas. Y segundo, pues te da la oportunidad de modificar el ángulo de la cámara o moverla un poquito para que no se active con esos movimientos. O incluso, pues yo que sé, una rama que te molesta, pues apartarla hacia un lado o quitarla. Eso por un lado. Entonces, yo recomiendo siempre llevar en la mochila un juego de pilas de repuesto para la cámara y una tarjeta. Por el simple hecho de eso, de que a lo mejor vas a las 3 semanas, 4 semanas, vas yendo, ¿no? Y en un momento pues la cámara ya tiene las pilas agotadas. Cuando estas cámaras trampa normalmente tienen baterías ya bajas, no funcionan del todo bien, o no graban por la noche, o no graban en X momentos, o los vídeos que hacen son muy cortos, etcétera, etcétera, dan problemas, entonces siempre es mejor llevar pilas y cambiarlas. Y la tarjeta, pues simplemente quitas una, dejas la nueva y te la llevas para casa la que has cogido y ya la descargas en tu ordenador para visionar lo que ha grabado. ¿Vale? Y sobre pilas, comentaros también que ojo con las pilas recargables, ¿vale? Por una razón, las pilas recargables normalmente funcionan a 1,2 voltios. Al contrario de las pilas normales, las de litio o las pilas normales, que funcionan a 1,5 voltios. Hay cámaras que con el voltaje inferior de las recargables dan problemas. Dan problemas. Entonces se activan mal, no funcionan y esto también está estudiado y demostrado, ¿eh? O sea, si tú te compras una cámara trampa, le pones pilas recargables y ves que no graba, que falla, que hace los vídeos más cortos de lo que tú le programas, etcétera, 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 eso es problema de las pilas recargables. Así que yo siempre uso pilas normales, alcalinas o de litio, lo que sea. Las de litio van en una pasta, pero bueno, alcalinas normalmente. Y evito las recargables, aunque te ahorras dinero, pues por eso, porque dan problemas. Y otra cosita también por la que es bueno revisar las cámaras, que me la dejaba, era pues a veces sucede que ha hecho viento y se te ha caído delante de la cámara una rama, o se ha inclinado una hoja y te tapa el sensor, o te tapa la lente, que eso pasa bastante. Y bueno, pues te fastidia las tomas, ya en todas las tomas aparece esa hoja o esa rama y no te sirven, vamos, te tapa la escena. Así que también va bien pues pasarse de tanto en tanto para revisar que graba correctamente, que no tiene nada delante que le moleste. Venga, y el consejo número 6, el último consejo. Intenta camuflar la cámara aprovechando el entorno, ¿vale? ¿Y con esto a qué me refiero? Pues básicamente, por ejemplo, que no uses pegamentos ni siliconas para camuflarla, ¿vale? Porque, bueno, vamos otra vez a lo que he dicho anteriormente. El pegamento y sobre todo la silicona huele, pero súper fuerte, muy, muy bestia, ¿vale? Y hay por ahí vídeos en YouTube, ¿vale? De carcasas que se le hacen a estas cámaras utilizando silicona caliente o silicona fría, ¿no? Le haces como un molde, le vas pegando cortecitas de donde la vayas a pegar y etcétera, ¿vale? Y sí, ¿vale? Quedan muy bien, quedan perfectamente camufladas las cámaras, vamos, que es que las tienes delante y no las ves. Pero bueno, mi experiencia es que yo le fabriqué una carcasa de estas cuando comenzaba, ¿no? Pues por el miedo a que te la robasen, a la Browning, que era la cámara que compré más cara, pues le hice una carcasa de estas. ¿Y qué pasó? Pues que la coloqué en el campo. Bueno, antes de colocarla intenté quitarle el olor de silicona, le puse tierra por encima unos días, la enterré, le puse... Pero bueno, la coloqué en el sitio, estuvo allí un par de semanas y grabó nada o casi nada. Y todo por el olor que desprendía la silicona, que era bestial. ¿Vale? Así que yo no te aconsejo que utilices ni pegamentos ni siliconas para camuflar tus cámaras. Simplemente pues escoge bien el lugar,
que no quede la cámara iluminada en las horas centrales del día, que es cuando hay más gente circulando por los sitios, ¿vale? Pues que la cámara no quede en un sitio que haya luz y que se vea, sobre todo por las alturas, no la pongas a las alturas de la vista, porque ahí es cuando más se detecta. Y poco más, porque realmente los camuflajes que llevan de serie las cámaras trampa están muy bien, la verdad es que están bastante bien. Y si la colocas eso, pues en un sitio que no destaque mucho, que no sea mucho de paso y que esté en sombra, pues no tiene por qué ser detectada, ¿vale? Esto lo vas aprendiendo con el tiempo. Las primeras veces te cuesta más de encontrar el sitio o el lugar. Y bueno, luego pues poco a poco lo vas aprendiendo más y bueno, llega un momento en que te das cuenta de que por ejemplo, lo has puesto en un buen sitio porque esa semana o ese día o ese tiempo que está instalada grabas a gente pasar, a mucha gente pasar o a diversas personas pasar por allí y ninguna la ha detectado, ¿vale? Y también te sirve para aprender a que ese no es buen sitio para dejarla más tiempo, porque que suene la flauta una vez no significa que siempre haya de sonar, que tengas la suerte de que nadie te la detecte. Pero bueno, es eso. Intenta no dejarla, o sea, no utilizar pegamentos y demás químicos para camuflarla. Al hilo de esto, también decir que si le da el sol directamente, pues también la lente o el cristal de la lente puede generar destellos. O si has dejado una cadena que no sea de color negro, también puede brillar y por aquí te la pueden detectar. O sea que también intenta eso, que no le dé el sol directamente y que la cadena no sea metálica, que sea de color negro. Y bien, pues hasta aquí los 6 consejos sobre la recomendación o las recomendaciones para iniciarte en el fototrampeo, ¿vale? Estas eran un poquito más técnicas que las del episodio de la semana anterior. Como última petición o último consejo que quiero dar, ¿vale? Y que surgió a través de un compañero que escuchó el episodio anterior y que me escribió por Twitter, ¿vale? Que os quiero comentar también que he retomado Twitter, llevaba unos años que tenía Twitter un poco abandonado y pues bueno, pues se convirtió Twitter en su momento en una red de trolls y haters y bueno, parece que ha renacido Twitter y ahora ando por allí con el perfil de @Hola Iván Vega, ¿vale? Si me buscas en Twitter, si utilizas Twitter y me quieres seguir por allí ando compartiendo naturaleza y fauna salvaje y haciendo algún hilo muy chulo, ¿vale? El último sobre zorros melánicos, así que te animo a que te pases. Pues como iba diciendo, una petición que me hizo él era que comentara que por favor, si practicas el fototrampeo o si te gusta o si conoces la técnica, aunque no la practiques, y te encuentras una cámara instalada, pues respétala, por favor. O sea, no digas, hostia, pues qué chuli, una cámara trampa, esta me la llevo para casa. Porque, bueno, a ver, no hace falta decirlo, o sea, ya somos todos mayorcitos, ¿no? Esa cámara tiene dueño y seguramente está allí por alguna razón, puede ser simplemente por disfrute o por ocio, o podría ser también porque se está realizando algún tipo de estudio o porque se está buscando una especie en concreto para algo. Que una cámara trampa no siempre tiene que ver con cazadores. O sea, mucha gente piensa que una cámara trampa pues está allí puesta por un cazador y no es así. Yo creo que actualmente es al revés. O sea, hay más cámaras trampa instaladas en el campo y en el monte de naturalistas que de cazadores. Y eso, simplemente, pues, por favor, respetarlas por eso, porque, a ver, es un aparato que tampoco cuesta tanto. Por 50-60 euros tienes una. Y si te la llevas, pues puede que le fastidies una parte de un proyecto o una parte de un estudio que está realizando alguien o simplemente pues una ilusión que tiene y a lo mejor ha conseguido grabar algún vídeo interesante y se lo estás fastidiando. Venga, y ahora sí que ya os dejo de dar la chapa, o ya te dejo de dar la chapa. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final el episodio de hoy.
¿vale? Y recordarte que esta es la parte 2 del episodio anterior, bueno, pues allí comencé sobre 6 consejos para iniciarse en el fototrampeo, y aquí tienes pues otros 6 más que son un poquito más técnicos o un poquito más enfocados. Recordarte que me puedes encontrar en TikTok, en Instagram y en Twitter, ¿vale? Sobre todo doy más caña en TikTok y en Twitter ahora, como @hola Iván Vega. Hola como el hola de siempre, con H. Hola Iván Vega. Y también recordarte que estoy enviando ahora mismo mensualmente una newsletter sobre naturaleza, con contenido seleccionado sobre naturaleza y fauna salvaje ibérica, ¿vale? Con enlaces, vídeos, podcasts, libros recomendados, etcétera, etcétera. Y esto lo puedes encontrar en notasdenaturaleza.substack.com. En las notas del episodio lo dejo, o también te dejaré el enlace en el canal de Telegram, que tenemos ahí una comunidad de 600 naturalistas que se llama Canal de Naturaleza y Fauna Salvaje, y esto lo puedes encontrar en Telegram. Esto que estés escuchando aquí de fondo, mientras yo estaba hablando, ahora se ha callado, es un ruiseñor, ¿vale? Que todavía no ha iniciado su retorno hacia África y está como haciendo un reclamo. Se escucha un poquito ahora. Bueno, ahora mismo que estaba grabando esta última parte, me estaba el tío cantando o haciendo este reclamo encima de la cabeza. Y para acabar, pues venga, anímate y déjame esas 5 estrellitas ahí en Spotify o en Apple Podcast. Incluso allí puedes dejar, creo que, una reseña. Y bueno, pues así a ti, bueno, no te cuesta nada, es un momento, entras y le das al botoncito, y a mí pues me ayudas a que otros naturalistas descubran este podcast. Venga, muchísimas gracias por escuchar hasta el final y nos vemos en el campo, naturalista.